Bien, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Seguimos con la siguiente parte de la explicación, ¿ok? Seguimos. Hemos hecho hasta ahorita buena parte del realismo universal. El realismo tiene una característica, ya lo he explicado. Tiende a describir el contexto social. Es una búsqueda, es un objetivo principal de los realistas. Si tú quieres descubrir sobre todo cuál es el objetivo principal de los realistas, debes saber que de una forma u otra los realistas buscan describir el contexto social. ¿Entiendes? El realismo busca describir lo que pasa en su sociedad. Y para eso, como te expliqué en el anterior video, aparece algo llamado el positivismo. El realismo es un movimiento de cambios perpetuos, continuos. Cada autor va a retratar la sociedad en que se da. Cada autor va a presentar la sociedad en la que vive. Entonces, estos contextos sociales van a ser muy importantes en la medida que van a influenciar en cada autor, en cada obra, ¿me entiendes? En cada posición. Se plantea que cada autor define una teoría en sus novelas. Por eso se plantea que la novela realista es una novela de tesis. La novela realista es una novela de tesis. Así, por ejemplo, Honorato de Balzac planteaba la novela sociológica, en donde defendía que el hombre se va a definir según la sociedad en la que vive. Emilio Solá, naturalista, va a pretender hablar del hombre y su comportamiento social a través del punto natural de las cosas. O sea, va a ver cómo se comporta el hombre en una sociedad en forma natural, el hombre sin educación, el hombre sometido a sus bajos instintos. Por ejemplo, aparece este tipo llamado Stendhal, cuyo verdadero nombre es Henry Bailey, que nos plantea en sus novelas históricas, por naturaleza, novelas históricas, el problema del arribismo y plantea describir al hombre según su comportamiento, solamente el comportamiento, en acciones, como si fuera un código civil. Pero, sin embargo, apareció otro tipo de novela, la novela psicológica. Estos son los grandes aportes del realismo, pues. El romanticismo nos heredó la novela histórica, el romanticismo nos heredó la novela policial, el relato de misterio. Los realistas nos heredan dos tipos de novela, la novela sociológica y la novela psicológica. ¿Qué es la novela psicológica? ¿Por qué se caracteriza? Lo primero que debes saber de la novela psicológica es que su gran representante es Fedor Dostoyevsky. Es el padre e iniciador, ¿ok? Padre e iniciador, punto más alto, cumbre. Aunque, bueno, eso lo plantea San Marcos, aunque universidades como la UNI, Villarreal y Callao plantean que el iniciador de la novela psicológica es Stendhal, pero Dostoyevsky es el punto más alto. San Marcos no, iniciador Dostoyevsky y padre también, el punto más alto y además iniciador. Eso plantea San Marcos, hay que tener en cuenta eso siempre, ¿ok? ¿Ok? Muy bien, lo que sí es cierto, lo que sí es bien cierto, es que la novela psicológica da la introspección del personaje. En la novela psicológica es más importante el mundo subjetivo del personaje, su mundo mental, ¿me entiendes? Que el contexto que le rodea. El contexto sí es cierto, es importante, es muy importante, pero el eje central de la novela va a girar alrededor del mundo del personaje. Ahí va a encontrarse el punto más alto, la cumbre, el culmen de la narrativa psicológica. ¿Ok? Entonces, el relato, ¿cómo es? Impersonal y a la vez, ¿cómo es? Es un relato introspectivo. ¿Por qué? Va a ver al personaje hacia adentro, cómo crece. Sus personajes son seres atormentados por su conciencia. La conciencia de culpa atormenta a los personajes de las obras de Dostoyevsky, especialmente en la novela psicológica. En la conciencia de culpa, los personajes son atormentados por esta conciencia. Van a ser diversos los motivos que los atormentan. Pueden ser morales, físicos, psicológicos, filosóficos, etcétera, etcétera. Pero estos personajes van a ser atormentados. Es por eso que la mayoría de personajes de Dostoyevsky tienen unos conflictos muy fuertes. Por eso sus personajes son dementes. Dostoyevsky prefiere elegir locos, dementes, ¿ya? Prefiere este tipo de personajes por una razón muy simple. Porque en ellos va a encontrar riqueza mental. Porque en estos personajes va a encontrar riqueza psicológica. Porque en estos personajes va a encontrar muchos caminos de la mentalidad humana para poder entender el porqué de ciertos comportamientos. Claro, y lógicamente la mayor novela psicológica es esta, pues, Crimen y Castigo. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿ok? Tremendo autor, tremendo autor. Él es el ser que se anticipa a la teoría del psicoanálisis. Es conocido como el padre de la novela psicológica, pero se anticipa a la teoría del psicoanálisis. Algunos estudios plantean que no solamente también se anticipa a eso, se anticipa al existencialismo. También dicen que se anticipa al existencialismo. Lo que pasa es que en la zona de Dostoyevsky vamos a ver el personaje y su comportamiento interno, ¿me entiendes? Que condiciona su comportamiento externo. El comportamiento social de sus personajes va a ser condicionado por un modo psíquico que va a guiar a sus personajes hacia ciertas cosas, a hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que caracteriza a Dostoyevsky? Lo vivencial.
Hay hechos vivenciales de Dostoyevski que van a retratarse a través de sus obras. Uno de los hechos más fundamentales va a ser las enfermedades que sufre. Hay dos enfermedades que Dostoyevski sufre. La primera es una enfermedad de niño que se le desata cuando su padre fue asesinado por sus sirvientes. Esa es la epilepsia. Que se le agudiza en prisión. Que se le agudiza en prisión. Enfermedad que lo lleva a la muerte. ¿Ok? Enfermedad que lo lleva a la muerte. Otra enfermedad que Dostoyevski adquiere es su pasión por el juego. Dostoyevski se vuelve ludópata. Y muchas de estas expectativas del ludópata van a ser tratadas aquí, en esta novela, bueno, por acá está, llamada El jugador, la psicología de un apostador. Bien, Dostoyevski es vivencial porque te retrata el lugar donde vive. A él le gusta tratar la pobreza, pero hay un lugar que él describe, San Petersburgo, y otro lugar que describe mucho, Siberia. Siberia es el lugar a donde Dostoyevski fue mandado, pues, a prisión por sus convicciones políticas. Y Siberia va a ser tratada en muchas obras, especialmente Crimen y Castigo, cuando el personaje cumple su prisión en ese lugar. Los personajes de Dostoyevski son seres atrapados, son seres en conflicto, ¿ok? Son seres que son atormentados. Por ejemplo, en muchas obras, por ejemplo acá, si vamos por acá, me confundo, discúlpenme. Por ejemplo, en Pobres Gentes, vamos a ver el conflicto de los seres encontrando pues su destino. O por ejemplo, el recuerdo de la casa muerta va a hablar de la psicología de los presos en Siberia. En El jugador van a hablar de los conflictos de un tipo por las deudas de juego que tiene. Deudas que también tuvo Dostoyevski, por si acaso, ¿eh? Deudas que también tuvo él. En Crimen y Castigo, el personaje central es atormentado por sus condiciones filosóficas. O un personaje como Marmeladov, un tipo atormentado, también un tipo atormentado, un tipo ebrio, alcohólico, que sabe que está mal, pero que ese vicio, ese tormento, lo lleva no solamente a la ruina, también a la familia. ¿Entiendes? Entonces, todos estos personajes atormentados en conflictos van a estar acá. Pero Dostoyevski tiene una profunda fe en la humanidad. Una profunda fe en la humanidad. Por eso que el hondo cristianismo de Dostoyevski aparece. Dostoyevski adquiere un profundo cristianismo cuando, por ejemplo, va a estar en prisión, ya que él lee la Biblia en prisión y se encuentra una especie de remanso, una especie de paz. Él plantea que el amor cristiano es aquello que redime a los personajes, aquello que redime al hombre. El hombre, cuanto mayor es su altura, mayor es su caída. Mayor es su altura moral, su caída es peor. Dostoyevski plantea entonces que es el dolor a través de lo cual el personaje puede expiar sus culpas, el dolor externo. Y es por eso que sus personajes siempre están atormentados, siempre están sufriendo por aquello que han hecho, aquello que piensan, por aquella mentalidad que los atormenta. Este hondo cristianismo incluso se va a ver acá en esta novela, en Crimen y Castigo, cuando el personaje Rodion Raskolnikov encuentra una única luz de esperanza en la figura de una mujer aparentemente abyecta, vil, Sonia. Sonia es una joven prostituta de 18 años que lo hace por un motivo mucho más sublime que el de Rodion: ayudar a su familia a darle de comer. Pero Sonia, a pesar de todo eso, no pierde su espíritu. ¿Está bien? Una de las características de Dostoyevski es que sus personajes femeninos siempre están idealizados. Que por más que caigan en lo peor que puede pasar, sus personajes siempre van a ser buenos, ¿no? Es un reflejo materno el que ve Dostoyevski y sus personajes. Entonces, este amor va a ser real. Tú vas a ver a Sonia y Rodion enamorándose. Una prostituta y un asesino. ¿Por qué tienen que ser estos dos iguales? Porque es la única forma de redimirse, de encontrar el perdón de dos seres iguales. No es el amor romántico, que el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. No, eso es romántico, eso es ideal. Eso es lo que debería ser, pero en realidad no es. Acá la verdad es que van a encontrarse dos seres atormentados por su conciencia, viles por propia elección, pero viles por ayudar a los demás. ¿Bien? Cada uno por un motivo diferente. Sonia por sus hermanos y Rodion supuestamente por la sociedad. Supuestamente por la sociedad. Otra característica de las obras de Dostoyevski es su soberbia inclinación hacia lo dramático. En las obras de Dostoyevski va a primar el diálogo sobre la narración. La descripción es una característica que también puede haber en los relatos de Dostoyevski, pero en menor medida que los demás autores realistas. Todos los autores realistas tienen como característica principal la descripción del contexto, ¿ya? La descripción y la narración. En Dostoyevski también aparece la narración, aparece la descripción, pero los diálogos son muy fuertes. El gran diálogo que tiene Rodion con el inspector Porfiry Petrov, tratando de hacerlo caer en una trampa, para que él pueda decir que él es el asesino, es uno de los diálogos más ricos, más intrigantes y mejores logrados de la literatura mundial. Entonces,
Él tiene una inclinación por lo dramático, ¿por qué? Por la inclinación también hacia los diálogos. Y esto hace que los personajes intercambien no solamente pareceres, intercambien psicologías. ¿Ok? Intercambien psicologías. Entonces, en la obra de Dostoyevsky tú debes saber algo. No solamente el personaje central brilla, también destaca los personajes secundarios. Le da tanto voz a personajes principales como a personajes secundarios. Dostoyevsky es un tipo que sufrió prisión. ¿Ok? Es un tipo que sufrió prisión por sus condiciones políticas. Entiende que Dostoyevsky vive en una Rusia zarista. Vive en una Rusia de los últimos años del siglo XIX, casi hasta el siglo XX. Y Rusia es el último sistema feudal de Europa. Entonces aparece gente que estaba a favor del zar, oficialistas, y gente que estaba en contra del zarismo. Los zaristas y los antizaristas. Entre los que estaban en contra del zarismo habían dos grupos, los occidentalizados y los eslavófilos. O sea, había unos moderados y había unos radicales. Los moderados eran los occidentalizados, los radicales los eslavófilos. Ambos planteaban una teoría, que Rusia no estaba a la par de las demás potencias europeas. ¿Por qué Rusia no estaba a la par de las demás potencias europeas? Por tecnología. Eso decían los occidentalizados, pero los eslavófilos decían que sí, que es cierto que Rusia no está a la par de los demás países europeos, los de Occidente, por tecnología, pero no solamente eso. Mientras los occidentalizados decían, Rusia no está a la par, si se equipara, da igual a los demás países, igual los demás países dijeron no, los eslavófilos decían no, falso. No solamente hay un problema tecnológico, hay un problema social, económico, político, un problema estructural, un problema de gobierno. O sea, mejor dicho, el zarismo no debe existir. Y Dostoyevsky estaba a favor de eso, pues, a favor de que caiga el zar. Por mandar y por repartir volantes lo encarcelan en Siberia. Sufre prisión. Ahí la enfermedad de la epilepsia se le agudiza. El juego en prisión se vuelve ludópata. Dostoyevsky sale ya. Se casa por segunda vez, muere su esposa, muere su hijo pequeño. ¿Y su hijo sabe de qué muere? De epilepsia. O sea, él heredó la enfermedad. ¿Tú te imaginas que el dolor de este padre al saber que su hijo ha muerto por una enfermedad que él carga? Las deudas de juego lo comenzaron a atormentar. Las deudas de juego lo comenzaron a atormentar mucho. Incluso viajó por Europa, ¿no? Uno, para difundir su obra, y dos, para escapar de los deudores, de los prestamistas, ¿no? La gente que le había prestado de sus acreedores. Dostoyevsky finalmente regresa y estaba en la pobreza. Había vendido muchos libros, pero el problema que tenía es que mientras más vendía, más apostaba. Vivía un cuartucho miserable, Y en este cuartucho miserable, un día, tirado en la cama, de hambre, de frío, con el recuerdo de su esposa muerta, con el recuerdo de su hijo muerto, con la enfermedad que lo aquejaba, con el frío que lo atormentaba, con su mentalidad desquebrajada, se preguntó, ¿qué había sido de ese hombre que tenía convicciones políticas muy fuertes? ¿Qué había sido de ese activista? ¿Qué había sido de ese intelectual? Quedaba muy poco. Así que en este mundo decidió crear un personaje terrible. Aquí es donde aparece el formidable Rodion Romanovich Raskolnikov. ¿Ok? Rodion Romanovich Raskolnikov. Un personaje que es el asesino, el primer asesino ideológico, intelectual de la historia. Porque Rodion no mata con un hacha, mata con sus ideales. Que se cree un superhombre. Y entonces, en este mundo, en este cuartucho, aparece la génesis de su mejor novela, Crimen y Castigo. Su mejor novela. Crimen y Castigo. Novela espectacular. Hay una novela que influencia poderosamente en Crimen y Castigo. Esta novela, Crimen y Castigo, más tarde, va a ser uno de las bases para que un escritor, un filósofo, Friedrich Nietzsche, dicen algunos, Friedrich Nietzsche hablaba de la teoría del superhombre, ¿ok? Hablaba de la teoría del superhombre. Nietzsche, que tanto estuvo en contra de tantos de filósofos y psicólogos anteriores a su tiempo, aplaudió la maestría de este ruso, que fue el que mejor describió la conducta y la mentalidad de la Rusia pues, últimos años del siglo XIX. Y él plantea de que Dostoyevsky fue el único que le enseñó algo de psicología. Pero si bien Nietzsche admiraba a Dostoyevsky admiraba a Cervantes. Admiraba profundamente el Quijote de la Mancha. ¿Entiendes? Él dijo que si al final de la humanidad habría que salvar un libro, ese tendría que ser el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y justamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha va a influenciar poderosamente en la formación de Crimen y Castigo. Mira el tema central de Crimen y Castigo. Es un conflicto ético.
entre una moral intelectual versus una moral cristiana, entre una moral antihumanitaria y una moral humanitaria. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a la universidad, vas a tener, como muchos de nosotros, un conflicto. ¿Qué está primero? ¿No? ¿La familia o los estudios? ¿Lo humanitario o lo antihumanitario? ¿Lo cristiano o lo intelectual? Por supuesto, en estos momentos no puedes elegir porque no tienes el problema encima. Quiero verte con el problema. ¿Ok? Claro, claro. Cuando tú eliges por la familia, por lo ideal, tú vas a volverte pues humanitario. Cuando eliges por lo intelectual, te vuelves antihumanitario. Igual que el Quijote de la Mancha. Don Quijote es idealista y Sancho es materialista. ¿Me entiendes? ¿Sancho qué va a hacer? ¿Sancho qué va a hacer? ¿Conciencia o razón? ¿Sancho qué es? Razón. ¿Don Quijote qué es? Conciencia. Don Quijote sabe que esos molinos de viento que están ahí, bueno, él cree que son gigantes, van a atacar al pueblo. Sabe que puede perder, pero su conciencia de hacer el bien es más poderosa que su razón de que lo puede matar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, acá, la moral intelectual, ¿qué va a ser? La razón. La moral cristiana, ¿qué va a ser? La conciencia. La moral intelectual, ¿qué va a ser? ¿Está bien? Lo antihumanitario. La moral cristiana, lo humanitario. Mejor dicho, la moral cristiana, ¿qué es? Lo ideal. Y la moral intelectual, ¿qué es? Lo material, que es el tema central de Quijote de la Mancha. Ahora, Don Quijote de la Mancha Crimen y Castigo, me quedé con Don Quijote, va a ser una obra ambientada en San Petersburgo, el lugar donde él vivió, de niño, la pobreza que lo aquejó. Está compuesto en 6 capítulos y un epílogo, ¿ok? Y su estructura está hecha de la siguiente forma. Por su forma externa, si tú lees Crimen y Castigo, vas a ver una novela policial, pero por su forma externa tú vas a ver una novela psicológica, formidable, formidable. ¿En dónde se encuentra lo mejor, lo más álgido? ¿Dónde se encuentra el culmen, el numen de la narrativa de Crimen y Castigo? ¿A nivel psicológico o a nivel policial? ¿A nivel externo o a nivel interno? A nivel interno, pues. A nivel interno psicológico se encuentran los mejores rasgos de esta formidable novela. Crimen y Castigo va a iniciar cuando este personaje, Rodion Raskolnikov, este estudiante de Derecho, está evitando a su casera. Sí, está evitando a la mujer de la pensión porque le debe. Es un ex estudiante de Derecho, ¿me entiendes? Ex estudiante de Derecho, cuyas convicciones políticas y filosóficas lo han llevado a abandonar la carrera. Este ex estudiante de Derecho, Rodion Raskolnikov, vive en la pobreza. Le llega una carta de su madre, Pulqueria, que le cuenta sobre su hermana Dunia, que se va a comprometer al matrimonio con un rico abogado al cual ella no ama, pero que lo va a hacer para que la madre mejore su condición económica y Rodion vuelva a los estudios. Y Rodion siente que esto está mal, que su hermana no tiene por qué sacrificarse, así que decide de una forma u otra poder ayudar a su familia. Entonces, esta acción de Rodion de querer ayudar a su familia es una acción humanitaria, cristiana. Pero Rodion tiene una mentalidad que va cambiando, ¿no? Una mentalidad distinta, muy singular. Él cree que en el mundo hay 2 tipos de seres. Uno, los cuales cambian el río de la vida, y otros, los cuales siguen y se los lleva el río. Estos son la mayoría. Estos son seres desechables. Él no, él siente que es un hombre especial. Este tipo de seres que cambian el mundo son seres superiores. Un hombre superior, un superhombre. ¿Ok? ¿Qué es el superhombre? Aquel que está por encima de los demás. ¿Me entiendes? Cuya mentalidad e intelectualidad lo pone por encima del bien y del mal. Un ser que hasta puede tomar vidas humanas y nadie le dio nada, porque lo está haciendo por el bien de una sociedad. Lo hace por el bien. Tiene el valor de cambiar la sociedad. Entonces, él decide ser ese superhombre, ¿ya? Él decide sustentar su condición social e intelectual, la de ser ese hombre superior. ¿Estamos? Él decide, tiene esa mentalidad. Para esto, ha estado visitando una mujer llamada Aliofna Ivanova. Aliofna Ivanova es una usurera, prestamista. Él la considera un piojo inútil y dañino que pone en subasta público el hambre del pueblo, que se ceba de la sangre del pueblo y debe desaparecer. Por lo tanto, ya ha estado planificando la muerte de este ser. Porque él dice, si este mal en la sociedad hace mucho bien, si este mal equilibra la sociedad hace mucho bien, si muere la usurera, los que le deben ya no le van a deber porque este es mal, es una miserable. Estas no dudan en sacarle dinero hasta a su propia hermana. ¿Ok? Entonces, si este mal hace mucho bien, entonces eso es bueno.
¿Por qué? Porque eso lo puede decidir el hombre superior. Entonces planifica la muerte de la usurera. Se roba un hacha de una construcción, le corta parte del mango y se lo cuelga debajo de un sacón negro. Y se va hasta donde la usurera. Y fingiendo darle una pitillería, una especie de brazalete de plata, ella entra y la ultima. No la golpea con el hacha, sino con la base. 2, 3, 4 veces. Ella cae pesadamente mandando sangre. Cuando en eso Rodión está buscando las cosas, se escucha un grito y entra la hermana. Y también la mata. Entonces Rodión termina de robar esto y huye, ¿no? Rodión huye. Pero comienza la conciencia de culpa, porque la hermana no debió morir. Él es la víctima inocente. Era el ser equivocado a la hora equivocada en el lugar equivocado. Y Rodión tiene una conciencia de culpa que lo atormenta. Ni la presencia de su mejor amigo Razumijin, ni la presencia de Anastasia, la chica de la pensión que lo atendía, lo logra calmar. Sufre de fiebres, ¿me entiendes? Es más, ¿no? Rodión, luego de esto, Rodión conoce a un ebrio, un tipo llamado Marmeladov, un funcionario del gobierno. Y cuando conoce a Marmeladov, él entiende la diferencia que existe entre pobreza y miseria. ¿Qué es pobreza? La carencia de bienes económicos, de dinero. ¿Qué es miseria? Carencia de bienes materiales y espirituales. Y Marmeladov es ese. Tiene una carencia absoluta de todos los bienes espirituales. Es un ebrio, sabe su condición de alcohólico. Y esta condición de alcohólico ha orillado a su familia hacia la pobreza total. Tanto es así que su hija Sonia, de 18 años, se ha comenzado a prostituir para darle comida a sus hermanos. Y aún así, Sonia es buena, ama a su padre, se preocupa por su familia. Rodión ve en Sonia un ser distinto. Es más, este ebrio es atropellado por un carruaje, los caballos lo pisotean, muere. Esto representa para la familia un dolor y a la vez un alivio. Por fin nos liberamos de este ser miserable. Sonia es atendida por Rodión. Rodión la ve a Sonia y se da cuenta de que ella se ha sacrificado por un bien más sublime que el suyo. Y desea ayudar a esta familia. Le entrega el dinero. Sonia le pregunta de dónde sacó el dinero. Y aquí es donde aparece ese amor real. El amor que triunfa, el amor verdadero. Ese amor redime y cambia al protagonista. Rodión, ¿qué hace? Confiesa el crimen a Sonia. Sonia le hace entender lo equivocado de su mentalidad. Y Rodión se entrega a las autoridades. Rodión es confinado a Siberia, es mandado a Siberia, definitivamente. 8 años. Y eso se ve en el epílogo. Y en estos 8 años, los últimos 2 años, Sonia va a esperarlo. ¿Por qué? Porque Sonia lo ama verdaderamente. Y Rodión en prisión entiende que Sonia no solamente es su amor, el amor de su vida, sino la mujer con la cual va a encontrar la redención. ¿Ok? Y la obra termina diciendo que lo que sigue será la historia de 2 personajes por redimir su condición social, por redimirse del mundo, pero que será un relato que no se tratará en esta novela. Y ahí acaba Crimen y Castigo. Bien, muchachos, espero hayan entendido todo el relato de hoy. Un gusto trabajar como siempre con ustedes y espero aprovechen el video. Y como siempre les doy la recomendación, quédense en casa. Un gusto, muchachos. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Chao.